Bueno, ahora en este video vamos a continuar con la implementación del código para nuestro sistema de control de información de una tienda. Si recordamos, estamos siguiendo una arquitectura modelo vista controlador. En el video anterior terminamos de implementar los métodos asociados con el modelo de datos. Ahora vamos a pasar a implementar los métodos para nuestra vista. Para iniciar, lo que vamos a hacer es que en la carpeta de la vista de View, dentro de la carpeta principal de nuestra aplicación, vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a llamar como view.py. Eh, la vista dentro de la arquitectura MVC lo que va a hacer es encargarse de la comunicación entre el sistema y el usuario. Es decir, se va a encargar de comunicarle al usuario lo que el sistema está haciendo o el resultado de las operaciones que el sistema está realizando y solicitarle al usuario información que el sistema necesita. Lo podemos entender la vista como una interfaz de usuario, es decir, una parte de mi sistema que se va a encargar de interactuar con el usuario. En nuestro caso, vamos a construir una interfaz basada en texto, es decir, todas las salidas de mi sistema se van a ver directamente en la terminal, no es una interfaz gráfica. Ahora, ¿cómo empezamos a construir la vista? Bueno, primero tenemos que empezar por definir la clase vista, que es la que va a contener todos los métodos asociados con el manejo de la interfaz. Después vamos a poner un comentario para indicar que este código se trata de la vista para una aplicación de una tienda. Ahora, la aplicación que vamos a construir, perdón, la interfaz que vamos a construir va a ser una interfaz que está basada en un menú. Es decir, vamos a desplegar un menú de opciones y el usuario va a interactuar con el sistema a través de seleccionar alguna de las diferentes opciones que se le presentan. Muy bien. Los primeros métodos que vamos a implementar dentro de la vista van a ser dos métodos asociados con mensajes que le vamos a mandar al usuario. El primero le vamos a llamar start, si no le vamos a pasar ningún parámetro, y este método lo que va a hacer es enviarle un mensaje de bienvenida al usuario para indicarle que acaba de ingresar al sistema de la tienda. El segundo mensaje es un mensaje que le vamos a llamar end, un método que le vamos a llamar end, y se va a encargar de mandar un mensaje de despedida para indicarle al usuario que acaba de salir del sistema. Como nuestra interfaz va a ser una interfaz de texto, básicamente lo que vamos a estar utilizando es la instrucción print, que es la instrucción en Python que se encarga de mandar un texto directamente a la terminal. Y lo que vamos a hacer es tratar de ir dándole una cierta estructura a las salidas, de tal forma que los mensajes que se manden al usuario sean lo más estético posibles para que para no confundirlo con la información que se le presenta y que sea clara la información que le estamos solicitando. Muy bien, después de estos mensajes, lo que vamos a escribir es el menú principal. Les comentaba que nuestra interfaz va a estar basada en un menú. Entonces vamos a tener un menú principal que va a consistir, en la primera parte va a ser una cabecera, el cual va a contener un mensaje que indica que es el menú principal de la aplicación. Y después vamos a desplegar las diferentes opciones que el usuario va a tener para poder interactuar con el sistema. Vamos a tener cuatro opciones principales que tienen que ver con las diferentes tablas que tenemos en nuestro esquema de la base de datos, los códigos postales, los productos, los clientes y las órdenes. Y una última opción para poder salir del sistema. Estas opciones representan las diferentes tablas dentro de nuestro esquema de base de datos que tenemos acá. Tenemos una tabla adicional que es los detalles de la orden. Esta tabla no la vamos a manejar directamente dentro del menú principal, sino que la vamos a manejar a través del menú de las órdenes. Es decir, cuando yo genere una orden nueva, también tengo que generar los detalles para esa orden. Si yo quiero consultar una orden, también tengo que leer los detalles asociados con esa orden. Muy bien, entonces tenemos ya nuestro menú. Lo que vamos a hacer después es crear una serie de métodos que van a mandar diferentes mensajes al usuario dependiendo de lo que esté sucediendo en el sistema. Como vamos a trabajar con un menú, después de desplegar las diferentes opciones, lo que tenemos que hacer es pedirle al usuario que seleccione alguna de las opciones que le presentamos.
Eso lo vamos a hacer a través del método option, que lo que va a hacer es desplegar un mensaje diciéndole al usuario que seleccione una opción de las que acaba de ver, que va a estar esa opción en el rango de 1, que es la primera, hasta un número determinado, que este número se lo vamos a pasar como parámetro a nuestro método. Esto lo hacemos así porque vamos a desplegar después menús que no solamente tienen 5 opciones, sino que pueden tener más opciones, como vamos a ver más adelante. Eh, Después de desplegar este mensaje, vamos a incluir el parámetro end con un string vacío. Esto lo que va a hacer es eliminar el salto de línea que por default se inserta cuando utilizamos la función print. Es decir, el print lo que hace es imprimir el texto que se le pasa y automáticamente insertar un salto de línea. Con este parámetro lo que hacemos es quitar ese salto de línea. Muy bien, otro mensaje que vamos a mandar o que vamos a utilizar en la interfaz es la de la opción no válida sin ningún parámetro. Este método simplemente lo que va a decir es decir que la opción que entró el usuario no es válida. Es decir, si yo tengo un menú con 5 opciones y el usuario entra a un número 6 o 7 o 0, pues es una opción no válida y le vamos a decir que intente de nuevo. Bien, otro de los métodos que vamos a utilizar es ask con un parámetro que se va a llamar output. Este output es un string que va a ser un mensaje que se va a imprimir y vamos a utilizar lo mismo que arriba, el parámetro end, para indicar que después de que se imprima esto, no incluye el salto de línea. Este método se va a utilizar para preguntarle algo al usuario. Por ejemplo, si yo voy a dar de alta un código postal, pues tengo que pedirle al usuario que ingrese cuál es el código postal y cuál es la ciudad y cuál es el estado. Eso lo vamos a hacer a través de este método. Le mandamos lo que queremos solicitar y esperamos a que el usuario dé la entrada. Propiamente la entrada no la vamos a recibir aquí, la vamos a recibir en el controlador. Después tenemos el método de mensaje, que también va a tener una salida. Es muy parecido al método anterior, solamente que aquí vamos a mandar el mensaje directamente y no vamos a utilizar el parámetro end, lo cual quiere decir que este mensaje simplemente es algo que se va a mostrar en pantalla sin esperar ningún tipo de resultado, ningún tipo de entrada del usuario. Después vamos a tener dos mensajes, dos métodos para mensajes. Uno que me dice si algo se hizo de manera correcta y otro que se va a llamar error, que me va a decir si ocurre algún problema cuando estoy haciendo una operación. Entonces, estos, como menciono, se van a utilizar para cuando estoy realizando alguna operación. En el caso del mensaje OK, que es cuando todo sale bien, voy a pasar dos parámetros o voy a recibir dos parámetros. Un string que va a ser o un identificador o un nombre y otro string que me va a indicar qué tipo de operación estoy intentando hacer. Vamos a ver más adelante que las implementaciones de las diferentes operaciones están asociadas con las operaciones que vimos en la parte del modelo, la parte de crear, de leer, de borrar o de actualizar. Y la parte del identificador, pues puede ser o una llave primaria, por ejemplo, un identificador para un cliente o para un producto, o puede ser, por ejemplo, el nombre del producto o el nombre de una persona. Y lo voy a pasar aquí para indicar que la operación que yo haya intentado hacer se hizo de manera correcta. Esto de aquí, la instrucción como la pongo el print, es simplemente para darle un formato a la salida. Aquí le estoy diciendo que este carácter más se repita un cierto número de veces. ¿Cuántas veces? Pues lo que mida la longitud de este string que le estoy pasando, más la longitud de este otro string que le estoy pasando. Y después se imprime el mensaje de que la operación se hizo correctamente y después cierro con otros caracteres más que se repiten el mismo número de veces que yo puse acá arriba. Esto lo que va a hacer es generar un cuadrito con una serie de más y dentro del cuadrito se va a leer que la operación se hizo correctamente. En caso de que la operación no se pudo realizar por algún detalle, pues vamos a mandar un error y el error lo vamos a imprimir como un string que va a decir error, que va a estar centrado con respecto a una serie de caracteres, a una serie de guiones eh, que voy a pasar, perdón, una serie de guiones que voy a construir con base en la longitud del error que estoy mandando. Después voy a imprimir el error propiamente que va a estar encerrado entre guiones y después voy a imprimir de nuevo una serie de guiones simplemente para terminar la caja que encerraría el error. Entonces, estos dos mensajes van a escribir o van a mandar al terminar dos cajitas
para indicar o que se hizo la operación correctamente o que hay un error en la operación. Muy bien, después de que tenemos estos métodos que son de alguna manera generales para toda la vista, vamos ahora a tener las vistas específicas para cada una de las diferentes opciones que tenemos aquí arriba. Es decir, vamos a crear un submenú para los códigos postales y un submenú para cada una de las otras opciones. Vamos a empezar con el primero, las vistas asociadas con los códigos postales. Entonces, como vamos a trabajar con, eh, con menús, pues tenemos que construir el submenú asociado con lo que yo puedo hacer con los códigos postales que están directamente asociados con los diferentes métodos de mi modelo de datos, que pues básicamente consisten en las operaciones CRUD, crear, leer, actualizar y borrar. Entonces, lo que yo puedo hacer es crear un código postal, leer un código postal, leer todos los códigos postales, leer los códigos postales de una ciudad, actualizar un código postal, borrar un código postal o regresar al menú principal. Ahora, lo que voy a hacer cuando me soliciten que yo necesito leer un código postal, lo vamos a hacer siguiendo una estructura general. De hecho, todas las vistas para todos los diferentes opciones o diferentes submenús que vamos a tener para cada una de las opciones se van a construir de la misma manera. Voy a tener una cabecera, voy a tener un cuerpo y voy a tener un pie de texto. La cabecera va a decirme información sobre qué es lo que estoy viendo en ese pedazo de salida. En este caso, como estoy trabajando con códigos postales, yo sé que mi código postal consiste de tres campos, que es el código, la ciudad y el estado. Entonces, lo que voy a hacer aquí en la parte de la cabecera es pasarle un texto que es lo que yo quiero poner en la parte de arriba de esa cabecera. Y eso lo voy a centrar con respecto a una longitud definida. Entonces voy a crear una línea de 78 asteriscos y este parámetro que yo le pasé como a la función lo voy a centrar con respecto a estos 78 asteriscos. Después en la parte de abajo voy a poner una cabecera que consiste en el nombre de los diferentes campos que yo voy a mostrar, que es el código postal, la ciudad y el estado. Esta opción de LJust y el número entero, lo que va a decir es que lo justifique hacia la izquierda y que utilice 6 espacios para representar este bloque. Entonces, si yo le paso un código postal que tenga menos de 6 caracteres, lo que va a hacer es rellenar el espacio hasta cumplir con los 6 caracteres. De manera similar, yo le voy a pasar aquí una ciudad y si le paso el parámetro de la ciudad, y esto lo va a justificar hacia la izquierda en un espacio de 35 caracteres. Entonces, cuando yo le pase una ciudad que tenga menos de 35 caracteres, lo que va a hacer es llenar con espacios en blanco hasta lograr los 35 caracteres. Y entre cada uno de los diferentes títulos de la cabecera, voy a insertar este guión vertical para mostrar una separación entre cada una de las cosas que quiero mostrar. Y después voy a imprimir una serie de 78 guiones para cerrar la cabecera. Después de que yo imprima la cabecera, lo que voy a mostrar son los datos. Para mostrar los datos voy a utilizar la función showAsZip. Esto es decir, voy a mostrar el resultado de un código postal. Los datos del código postal los voy a pasar como parámetro a este método dentro del objeto record, que va a ser una tupla que va a contener los tres campos asociados con el código postal. Y lo vamos a presentar con un print utilizando un string. Este string está construido de manera que cada uno de estos corchetes, o estas llaves, perdón, lo que contienen es una variable o un objeto y después la forma en la que tiene que ser formateado. Este string, para indicar que es un string con formato, lo vamos a poner una F antes. Entonces, esta F antes de los apóstrofes lo que me dice es que lo que sigue es un string que tiene un formato definido, que va a estar compuesto por una variable,
después un guión vertical, después otra variable y después otro guión vertical y después otra variable. Entonces, cada una de las variables que van a aparecer dentro de las llaves va a tener un formato específico y tenemos que indicar cuáles son las variables que vamos a incluir. Las variables que vamos a incluir pues son cada uno de los campos que van a venir del registro que estamos pasando como parámetros, que es el registro, perdón, la posición 0, la 1 y la 2 de mi registro. Después voy a poner un dos puntos y después las opciones de formato. Lo que le estoy diciendo aquí, el guión, perdón, el símbolo de menor que me dice que tiene que estar justificado hacia la izquierda y que va a utilizar 6 posiciones para esta variable. Entonces, si esta variable tiene menos de 6 caracteres, va a llenar los espacios con espacios en blanco hasta cumplir con los 6 caracteres. La segunda variable va a estar cuantificada hacia la izquierda con 35 caracteres. Si esta variable tiene menos de 35 caracteres, pues los va a llenar con espacios en blanco hasta cumplir con los 35. Y lo mismo sucede con la tercera variable. Muy bien, entonces tenemos la cabecera, tenemos los datos que se van a mostrar. Después tenemos algo que se le llamaría como una especie de relleno. Aquí le puse como meter, que es algo que me va a permitir separar diferentes datos. Por ejemplo, si yo quiero mostrar más de un código postal, yo puedo utilizar esta opción, este meter, para separar cada uno de los códigos postales. Entonces yo podría poner una cabecera, después imprimo un código postal, después pongo una separación, después otro código postal y después otra separación, y así me voy hasta que termine de mostrar todos los códigos que yo necesite. Cuando termine de mostrar todos los códigos postales, lo que voy a mostrar es un pie de texto que le vamos a llamar como show zip footer, que va a ser muy parecido a esta opción de acá, solamente que esto vamos a utilizar un símbolo diferente para distinguir que esto es una separación entre códigos postales y que esta es la terminación completa de todo lo que yo quiero mostrar. Muy bien, ahora lo que sigue es entonces la implementación de las vistas para los productos. Vamos entonces a primero mostrar un, un mensaje, perdón, un comentario para indicar que a partir de esta línea empiezan los métodos asociados con los productos. Y pues vamos a seguir la misma estructura que usamos para los códigos postales. Vamos primero a desplegar un menú de todas las posibles cosas que nosotros podemos hacer con los datos de los productos. Esto es, podemos agregar un producto, podemos leer el producto, podemos leer todos los productos, podemos leer productos de una marca o leer productos de un rango de precios, actualizar un producto, borrar un producto y por último podemos regresar al menú principal. La estructura de la salida, de cómo queremos mostrar la información de los productos, es muy similar a la estructura que utilizamos para los códigos postales. Es decir, tenemos una cabecera, cómo queremos mostrar o qué queremos poner en la parte de arriba para indicarle algo al usuario. Después, el cuerpo principal, que es propiamente la información del producto que queremos mostrar. Un middle, que es una separación entre diferentes productos, y después un pie de texto para cerrar o para indicar que ya se terminaron de mostrar los productos que nosotros queríamos. Aquí en el header, cuando ponemos la cabecera, le vamos a pasar un texto que nosotros vamos a centrar con respecto a una línea de 48 asteriscos. Estas cantidades, es decir, cuál es el ancho que yo estoy utilizando para mostrar las salidas de la información, las calculé con base en los tamaños de los campos. Es decir, aquí yo le puse 38 porque sé que 35 más 35 son 70, más 6 son 76, más 2 caracteres de separación son 78. En el caso de aquí abajo que tengo un 48, lo calculé como el texto más largo más la longitud del registro del campo más largo, que nuestra longitud más larga del producto es propiamente es de 250, porque la descripción de nuestro producto, si lo vemos acá en la tabla en MySQL, tiene una longitud de 250. Sin embargo, 250 es muy largo para nuestra terminal. Por eso utilicé simplemente el siguiente campo más largo, que es el nombre o la marca, que es de 35 caracteres. Y con eso definí entonces los anchos que voy a utilizar para mostrar la información. Entonces la cabecera pues consiste en este texto que le voy a pasar centrado sobre esta cadena de asteriscos y después imprimo una cadena de 48 guiones.
Después puedo mostrar el producto, que aquí no lo voy a mostrar como lo mostré en la parte de los códigos postales, sino que lo voy a mostrar de manera, cada uno de los campos de manera individual. Y ahora que lo recuerdo, creo que no expliqué esta parte de cómo estoy mostrando. No, sí, perdón, ya. Em, lo voy a mostrar registro por registro, perdón, campo por campo, lo voy a mostrar campo por campo. Esto lo hago así porque si lo muestro en columnas, como lo hago con los códigos postales, eh, el ancho total pues va a ser va a ser muy grande para el tamaño de nuestra terminal. Entonces, para una mejor visibilidad, lo vamos a hacer de esta manera. Bien, vamos entonces a pasar ahora con los métodos de la vista para los clientes, que es muy similar. Ponemos un comentario para los clientes, que va a indicar que a partir de estas líneas empiezan los métodos para el cliente y entonces vamos a seguir, vamos a agregar los diferentes métodos. Primero vamos a tener de nuevo un menú asociado con las diferentes operaciones que podemos hacer con esta tabla, que es agregar, leer todos los clientes, leer los clientes de un código postal, actualizar los datos de un cliente, borrar un cliente y regresar al menú principal. Eh, entonces, de nuevo, vamos a tener las partes como lo tenemos en en los métodos de las otras tablas. Vamos a tener una cabecera que va a mostrar el inicio del despliegue de la información. Le vamos a pasar como parámetro un header que vamos a centrar con respecto a una cadena de 53 asteriscos y después vamos a imprimir una cadena de 53 guiones. Después vamos a tener la parte central que son los datos, le vamos a pasar nuestro registro como parámetro y vamos a imprimir campo por campo los diferentes valores que se van a pasar en este registro, que eso incluye toda la información de mi cliente. Ahora voy a tener en este caso voy a tener un segundo método para mostrar la información del cliente, que le vamos a llamar Show a Client Brief. Le vamos a pasar también el registro con los datos del cliente y en este caso lo que vamos a hacer es simplificar o compactar alguna de la información que tenemos. En el caso del cliente, pues tenemos bastantes campos. Entonces, por ejemplo, el nombre, apellido paterno y apellido materno, lo que vamos a hacer aquí es juntarlos para indicar que esto representa el nombre del cliente. Y vamos a crear o vamos a presentar una única salida de la dirección donde vamos a juntar la información de la calle, número exterior, número interior, la colonia, el código postal, la ciudad y el estado. De esta manera reducimos el número de renglones que necesitamos para representar o para presentar la información. Este método lo vamos a utilizar de manera específica cuando estemos presentando la información de las órdenes para no presentar todos los campos de esta manera. Ok, después vamos a tener también un middle, un separador intermedio para separar la información entre cada uno de los clientes que nosotros estemos presentando. Y finalmente un pie de texto que va a indicar también cuando terminamos de presentar toda la información. Bien, después vamos a tener los métodos asociados con las vistas de las órdenes, que son también, vamos a seguir la misma estructura. Escribimos un comentario para indicar que a partir de aquí empiezan los métodos de las vistas de las órdenes y vamos a tener nuestro menú para las órdenes. Tenemos aquí nuestra cabecera para indicar que este es el menú de las órdenes y todas las opciones de lo que podemos hacer. En este caso, pues bueno, podemos agregar una orden, leer todas las órdenes, leer las órdenes de una fecha específica, las órdenes de un cliente, podemos actualizar los datos de una orden, pero también podemos, por ejemplo, agregar productos a una orden, modificar productos de una orden una vez que ya los agregamos y podemos también borrar productos de una orden y podemos borrar una orden completa. Y la última opción es regresar al menú principal. Bien, entonces, de manera similar a los otros métodos de las otras tablas, aquí también tenemos una cabecera le vamos a pasar entonces un string que vamos a centrar con respecto a una cadena de 81 signos de más. Tenemos un middle, que es el separador intermedio entre las diferentes órdenes, que va a constituir una cadena de 81 diagonales. Y vamos a tener aquí también
un método que le vamos a llamar show order total, que este me va a servir para desplegar el total de la orden, es decir, cuál es el precio total que se va a pagar por la orden que estoy solicitando. Esto lo vamos a hacer así porque lo que vamos a hacer nosotros es primero presentar la cabecera, después vamos a presentar los datos propios de la orden, es decir, cuáles son los datos específicos, los campos específicos para una orden, que corresponde al identificador, al estado de la orden, a la fecha, y después vamos a mostrar los datos del cliente, y aquí es donde vamos a hacer uso del método que definimos Show a Client Brief para mostrar los datos resumidos o compactados de un cliente. Después vamos a mostrar nosotros eh, los datos asociados con los detalles de esta orden específica, y después de presentar eso, lo que vamos a hacer entonces es presentar esta salida que va a ser el total de la orden, y al final vamos a presentar nuestro pie de página para indicar que aquí se termina la presentación de los datos de las órdenes. Bien, lo último que nos falta de la vista es entonces las vistas asociadas con los detalles de las órdenes. Estos están asociados directamente con la orden. Como les comentaba, una orden va a consistir de una cabecera, el cuerpo principal de la orden, junto con los datos del cliente, y después tenemos que mandar llamar estos métodos de acá para mostrar cuáles son los productos que están ingresados en esa orden, y después vamos a presentar el total de la orden y vamos a terminar con el pie de texto. Bien, en el caso de los detalles de la orden, lo que vamos a poder hacer es primero mostrar, perdón, tenemos también la misma estructura. Tenemos una cabecera. En la cabecera la vamos a presentar, en este caso sí, como una serie de columnas, donde las columnas van a representar los nombres de los campos que yo voy a mostrar dentro de los detalles de la orden. En este caso me interesa mostrar el identificador del producto, el nombre del producto, la marca del producto, el precio del producto, la cantidad de producto que tiene esa orden, de ese producto que tiene esa orden, y el total que se va a pagar por ese producto en esa orden. De manera similar a como con los códigos postales, esta función, el just, lo que hace es justificar cada uno de los textos hacia la izquierda, y le doy un mínimo de caracteres que tiene que ocupar ese ancho para ese string. En caso de que el string que le pase sea menor, pues lo que va a hacer es llenarlo con espacios en blanco hasta cumplir con el ancho que estoy definiendo. Después de que imprimo estas columnas, voy a imprimir una cadena con 81 guiones. Después de la cabecera, lo que voy a imprimir es los detalles de la orden, que es propiamente los datos de uno de los registros de esa tabla, que también le vamos a dar un formato de manera similar a como lo hicimos con los códigos postales. La F me indica que lo que sigue es un string que va a estar encapsulado dentro de los apóstrofes, y después voy a poner aquí entre las llaves las variables que yo voy a presentar como parte de ese string, y cada una de esas variables va a quedar separada por un guión vertical, por una barra vertical. Entonces, cada una de las variables que yo voy a presentar aquí corresponden a los diferentes campos que le voy a pasar dentro del registro que le estoy pasando como parámetro. Si recordamos, cuando nosotros leemos una orden, pues leemos toda esta información, la parte del producto, más la cantidad y el total. Bien. Y bueno, entonces al final, después de presentar los datos propios de la orden, lo que vamos a hacer es presentar el pie de página para indicar que se termina de presentar la información de los detalles de la orden. Y nada más para remarcar, estos métodos se van a llamar en conjunto con los métodos de la parte de las órdenes. Muy bien, con esto nosotros, voy a guardar mi texto, con esto nosotros entonces terminamos la parte de la implementación de la vista. Lo que nos falta ahora es implementar la parte del controlador, que se va a encargar de hacer de liga o de intermediario entre la vista y el modelo.